En este vídeo del canal os voy a hablar de un micrófono inalámbrico, concretamente este que tenéis aquí, modelo LARC 150, un micrófono muy interesante para los que nos dedicamos a generar contenido multimedia, un micrófono que llevo ya probando un tiempo y un micrófono que me he decidido traeros aquí por si os resulta interesante. Tiene cosas muy chulas como por ejemplo una caja para carga inalámbrica del micrófono y muchas cositas más que os desvelo en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este micrófono, no os perdáis el vídeo. Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing, vamos a analizar parte por parte de este micrófono para que veáis todos sus componentes y aprendáis a utilizarlo. Eso sí, también comentaros que el audio que estáis escuchando de este vídeo obviamente ya está grabado con el Holly Hand LARC 150 y qué mejor manera esta para que os deis cuenta de la calidad del micrófono y juguéis vosotros mismos. Lo primero que tuve que hacer es actualizar el firmware tanto de los micrófonos como de la caja. Es un proceso relativamente sencillo que se hace a través de la página web de ellos, que ya tienen disponible el firmware para descargar. Y esto es así porque si no, la caja no cargaba. Es decir, yo pensaba que estaba defectuoso el micrófono, pero no, era por tema de firmware y una vez actualizado ha funcionado de forma correcta. Os voy a dejar enlaces en las notas del vídeo que apuntan a estas páginas web oficiales de Holly Hand para que descarguéis vuestro firmware y no os llevéis el susto que me he llevado yo pensando que no cargaba. Una vez actualizado el firmware, ya si abrimos la caja y pulsamos uno de los botones mute, como podéis ver ahí, ya aparecen las baterías completamente cargadas y en verde de los dos micrófonos como del receptor. Y también, por supuesto, la caja que os acabo de comentar. Hablando de caja del micrófono, fijaos, es una caja compacta, muy pequeñita, eso sí, algo pesada, en la cual en la parte superior podemos ver el logotipo de Holly Hand, así en plan brillante, una caja muy premium. En la parte frontal nos encontramos con un LED, que es el que nos va a indicar que la caja se está cargando a la corriente eléctrica. Como os comentaba, tiene una batería que permite hacer la carga de los micros y luego en la parte inferior tenemos 4 patitas de goma que le van a dar mucha adherencia en la mesa o mueble donde la coloquemos. En la parte trasera nos encontramos un puerto USB tipo C para cargar la caja y también un pequeño orificio que tiene el botón de reset que me permitió actualizar el firmware como os comentaba anteriormente. La caja se abre muy fácilmente y deja al descubierto los dos micrófonos y el receptor. Como veis, todo presenta una calidad y un aspecto muy bueno. Luego también tenemos internamente un pequeño compartimento que podríamos utilizar por ejemplo para guardar el cable USB tipo C de carga de la caja. Los micrófonos no se pueden cargar directamente a la corriente y siempre se deben de cargar a través de la caja de los mismos. La tapa es imantada, cierra muy bien y aunque la pongamos boca abajo no se va a abrir, es decir, queda perfectamente fijada y los micrófonos no se van a salir. Fijaos, si extraemos los dos micrófonos, comentaros que son exactamente iguales, es decir, son dos micros idénticos, con lo cual podríamos utilizar este Holly Hand LARC 150, por ejemplo, para realizar una entrevista en movilidad, cosa que no he hecho de momento, pero es una idea muy buena si acaso la necesitáramos. Voy a comentar cómo es uno de ellos, ya que como digo son exactamente iguales. En la parte frontal tenemos dos luces LED, una fija en color verde y otra en color azul parpadeante, que nos indican que el micrófono está funcionando de forma correcta y que hay sincronización con el receptor. Es muy compacto, muy ligero y pesa muy poquito. En uno de los costados tenemos el botón de encendido y apagado, que a su vez también es un botón que permite silenciar el micrófono. En un momento dado, pulsando una vez sobre él, el audio quedaría anulado de forma temporal hasta que volvamos a pulsar. Luego en la parte inferior tiene las pletinitas estas metálicas que van a permitir la carga del micrófono a través de la caja, y ya en la parte superior nos encontramos un
un conector jack de 3,5 milímetros hembra que va a permitir conectar ahí un micrófono de solapa de los dos que vienen incluidos y también una capsulita con el micro directamente si es que queremos utilizar el micrófono sin el micrófono de solapa, que es como habéis visto que yo lo estoy utilizando en el vídeo. Y luego tenemos una pinza que nos permite sujetarlo a la ropa o incluso como yo en un cordón que llevo colgado al cuello y que habéis visto en la intro del vídeo. Como veis, un micrófono súper compacto y súper polivalente que nos va a permitir sobre todo grabación limpia en el estudio o en movilidad, cosa que algunos de vosotros me habéis preguntado, pues esta sería una solución estupenda para ello. Una vez utilizados los dos micrófonos, como veis, se insertan directamente en la caja para cargarlos y tenerlos disponibles para el próximo uso. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, lo digo siempre, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que hay justo ahí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del micrófono. Luego está lo que es el receptor, que es este que os estoy mostrando aquí, que como veis tiene un diseño súper chulo. Dispone de una pantalla a color que nos va a indicar el modo de funcionamiento, la batería, el nivel de señal con los micrófonos, etc. Y luego tiene dos ruletas que a su vez son dos botones que van a permitir regular de forma independiente la ganancia de cada uno de los dos micrófonos. Además, en pantalla estamos viendo el valor numérico cuando giramos la ruleta y esto nos facilita mucho la vida para saber si nos estamos pasando de ganancia o no. Además, también como veis ahí tiene dos luces LED, una en cada micro, que permite saber si hay conexión con los micrófonos. Fijaos lo que es el aspecto frontal, también viene la marca Holy Hand. Luego en uno de los costados tenemos un puerto jack de 3,5 milímetros hembra que va a permitir la conexión del receptor a, por ejemplo en mi caso, la cámara, es decir, donde quiero mandar el audio de los micrófonos. Y en el otro costado tenemos otro puerto jack de 3,5 milímetros para conectar unos auriculares y monitorizar el audio de la conversación y el botón de encendido y apagado, caso que si no la tenemos en la caja la queramos apagar. En la parte inferior tenemos lo que son las pletinas metálicas para cargar el receptor a través de la caja, como no, y también una pinza que va a permitir sujetarlo en un soporte muy curioso que veréis a continuación. Luego, si dejamos pulsado cualquiera de los botones del receptor durante unos segundos, vamos a cambiar el modo del micrófono a los distintos modos soportados, como por ejemplo Safe Track, modo teléfono, modo estéreo y el modo mono, que es con el que yo estoy grabando todos los vídeos del canal que habéis visto con este micrófono y que va a dar mucha más polivalencia al mismo. Este micrófono lo estoy utilizando con mi cámara Sony Alpha y como veis, mi amigo Jesús Terrero del canal JTC Channel, el cual os recomiendo que suscribáis, me regaló un soporte que está impreso en una impresora 3D que va colocado en la zapata de la cámara, como veis ahí, y tiene un compartimento que va a permitir colocar el receptor de forma súper cómoda. Mirad, aprovechando la pinza que tenemos en el receptor, lo podemos encajar en ese pequeño soporte y queda de una forma súper profesional, permitiendo así también, al estar desplazado, sacar la pantalla trasera de la cámara caso que nos haga falta. Luego ya simplemente hemos de conectar el cable de audio, que en mi caso yo estoy utilizando este que veis aquí, que tenía de otro micro aquí en casa, y simplemente hemos de conectar el cable a lo que es la salida de audio y después conectarlo a la entrada de micrófono de la cámara. Así, lo que grabemos con los micrófonos va a ir directamente al receptor y se va a meter este audio en la pista de vídeo, con lo cual va a dar un audio mucho mejor que si utilizamos directamente el micrófono integrado en la cámara. En definitiva, un sistema de audio portátil, un sistema de audio inalámbrico con un alcance más que suficiente para grabar nuestros vídeos en el exterior o en el interior, y un sistema que me está proporcionando una calidad de audio muy buena comparada con el micro Rode que tengo actualmente en casa, y así puedo tener dos micrófonos que puedo ir intercalando en mis distintas aventuras para grabar vídeo aquí en el canal. Bueno, ¿qué me ha parecido el micrófono Lark 150? Yo es verdad que al principio me asusté un poco cuando me di cuenta que no cargaba ni los micrófonos ni la caja, y como habéis visto estuve investigando en los foros y en la web de ellos hasta que encontré que el problema se solucionaba actualizando el firmware del micrófono.
Un proceso que no es nada difícil y un proceso que se hace de forma súper rápida. Y eso sí, una vez actualizado el firmware del micrófono, el problema de la carga desaparece. Os voy a dejar más información de este micrófono en las notas del vídeo y aún así, si queréis más información o tenéis dudas o cualquier otra cosa, me lo podéis decir en los comentarios que yo gustosamente os atenderé. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.